¿Cómo estás, Marco? Un gusto recibirte. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, el proyecto del Poder Ejecutivo es un ajuste fiscal, ¿no? Al ministro Astori no le gusta, dice que no es un ajuste fiscal, lo llama consolidación fiscal. ¿Qué es? Sí, a mí no me gusta entramparme demasiado con los términos. Creo que la gente lo visualiza como un ajuste. A veces es cierto, si uno lo compara con los ajustes tradicionales, los que uno conoce, está lejos de ser un ajuste. O sea, claro, uno ve el ajuste fiscal en Argentina, donde echaron a 150.000 empleados públicos y las tarifas aumentaron un 300, 400%, y uno dice, esto no es un ajuste fiscal, es otra cosa. Y también es cierto, pero creo que no hay que entramparse demasiado. Claro, el concepto de ajuste fiscal no denomina el tamaño. No hace relación al tamaño. No hace relación al tamaño. A mí me aumentan los impuestos y es un ajuste fiscal para recaudar porque el país necesita recaudar más. Es ambas cosas, ¿no? Es un ajuste y a su vez es un proyecto de consolidación fiscal que esperamos que tenga el resultado que un poco el gobierno se propone. Es claro que hay un escenario distinto. En este último año se deterioró mucho la situación internacional, particularmente de la región Brasil y Argentina. Brasil y Argentina siempre han tenido un impacto históricamente en el Uruguay. Nosotros somos un país pequeñito entre los dos colosos del continente. Sí. Por lo tanto, siempre nos condicionó muchísimo. Era impensable el deterioro que ha llegado la situación en Brasil o en Argentina. Esto nos ha impactado. La proyección de crecimiento que tenía el gobierno no se va a dar. La buena noticia es que el Uruguay sigue creciendo, mientras que Brasil está en recesión, Argentina también, el Uruguay sigue creciendo a tasas moderadas, pero crece, pero hay que tomar medidas para que esto no se desbarranque y no nos pase lo que le ha pasado a otros países. El Uruguay tiene que mantener la estabilidad macroeconómica, tiene que tratar de controlar el déficit y tiene que tratar de no aumentar mucho la relación deuda-PBI. Por lo tanto hay que tomar un conjunto de medidas de la mano de decir, bueno, el gasto público social no se toca, eso es un compromiso muy importante, no va a haber recortes en ese sentido, y el plan de inversiones previsto de 12.000 millones de dólares tampoco. Y el plan de inversiones es relevante porque está focalizado en temas de infraestructura, eso genera mucha actividad económica. Hay que tener en cuenta que los 28.000 empleos que se perdieron el año pasado, la mitad son de la construcción. Por lo tanto, rápidamente poner en funcionamiento ese plan de infraestructura es relevante para que la economía no se planche. Con este otro conjunto de medidas, lograr controlar el déficit, lograr conservar los equilibrios macroeconómicos, no perder el grado inversor y que el Uruguay siga creciendo. Yo creo que lo fundamental es tratar de que el Uruguay siga creciendo, que a tasas moderadas, y como siempre esperar que esta evolucione distinto en la situación regional e internacional. Brasil y Argentina caen rápidamente, pero se levantan rápidamente también. Eso tienen más espalda que nosotros. Tienen mucha más espalda, son países con una riqueza y una capacidad, ¿no? Brasil es un país soberano desde el punto de vista alimentario, soberano desde el punto de vista energético, un enorme potencial, ¿no? Uno ve con mucha tristeza lo que está pasando en Brasil, porque Brasil estaba siendo un jugador, empezaba a jugar en la A, ¿no? Sí. En primera en el mundo, ¿no? En los últimos años Brasil se había colocado en los BRICS con un rol muy importante. Por lo tanto, nosotros pensamos que en los próximos años Brasil va a salir de esta situación que vive. Las medidas que Argentina está tomando, que son muy duras, van a tener algún resultado. Y después, bueno, tratar de que este paquete dé el resultado esperado. Bien, ahora nos vamos a meter en el paquete, pero también teníamos por un lado la discusión semántica, si es ajuste o no es ajuste. Pero también hay otra discusión, no se tocan los planes sociales, en realidad se difieren. Es decir, lo que estaba previsto para el año que viene va para el otro. Es decir, hay sí un congelamiento momentáneo de una cantidad de iniciativas. No de los planes sociales, ¿no? Porque en realidad el diferimiento de algunos gastos no está justamente en los planes sociales, está en otros rubros, ¿no? En realidad, de los 12.000 millones de pesos incrementales del presupuesto para este año, se van a postergar en el entorno de un 10%, 2.000 y pico de millones de pesos, estamos hablando de 130 millones de dólares, 140 millones de dólares, que se van a postergar para el 2018. Es solo el 10%, es menos que el 10% porque siempre hay una subejecución en el Estado. Es muy difícil que el 100% de los recursos presupuestales
los distintos ministerios los ejecuten. Siempre hay entre un 5, un 8, un 7, un 4 que varía, que no se ejecuta. Por lo tanto, en realidad el diferimiento es menor. No va a afectar temas esenciales de los compromisos que habíamos hecho en el presupuesto nacional. Bien, la polémica está ahora, bueno, en este Poder Ejecutivo va a tener que tratar de convencer a las fuerzas sociales, a los sindicatos, ayer hubo reunión, y a la bancada de gobierno en el Parlamento. Se reunió con ustedes, con el lista 711, sí, el equipo económico antes de ayer, creo. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen como grupo político? Nosotros primero que hay un clima de diálogo y de apertura al trabajo conjunto. Lo primero que hizo el Ejecutivo antes de anunciar las medidas fue ir al secretariado del Frente Amplio, donde ya hubo un primer intercambio con el equipo económico. Ahí anunció el ministro de que a partir del anuncio que el gobierno iba a hacer en la tarde, esto fue el lunes, sí, a partir del anuncio en la tarde, iba a empezar a haber una ronda de consultas y de instalar un ámbito de trabajo con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Economía. Efectivamente se hizo eso. Y estamos en esa etapa, ¿no? En la etapa de que el gobierno viene discutiendo con los sectores, viene discutiendo con los sectores sociales también, sectores políticos, sectores sociales, con la idea de tratar de llegar al mayor acuerdo posible, una idea que contemple en definitiva... Claro, esto no está cerrado, el proyecto no está cerrado. El proyecto no está cerrado, tenemos un margen, esto a fin de junio tiene que estar en el Parlamento. ¿Cuál es ese margen? Y bueno, tenemos 15 días para poder trabajar en la propuesta. Nosotros nos hemos focalizado fundamentalmente en tratar de generar algunas correcciones en el IRPF. Nos parece que los sectores de menores ingresos del mundo del trabajo no deberían ver afectado su retribución con un aumento del impuesto. ¿Subirían ustedes una franja? Subiríamos. Nosotros nos parece que hasta 50.000 no habría que tener aumentos. Esos trabajadores no deberían tener un aumento. Y una franja que a todas luces aparece como muy irracional, que es la que va de 50 a 167, es la única que la relación es 3. En todo el resto es 1,5 más o menos la distancia entre el piso de la franja y la parte superior de la misma. En esta es 3, prácticamente 3 y pico. Es una franja que hay que tratar de manera distinta porque representa realidades muy distintas. No es lo mismo un trabajador que gana 55.000 pesos a uno que gana 167. Son realidades muy distintas. Por lo tanto, es una franja que pensamos que hay que dividirla, tratarla de manera distinta y progresiva como es el impuesto. En eso estamos un poco focalizando la propuesta. ¿El equipo económico está abierto a eso? El equipo económico ha recibido un poco inquietudes muy similares. Sí, el PIT-CNT va más arriba inclusive, pero el resto de los sectores del Frente Amplio han planteado fundamentalmente inquietud en esa franja, la que va hasta los 50.000. Modificar eso implicaría una renuncia de recaudación en torno a unos 50 millones de dólares que hay que buscar compensar con algún otro tipo de medidas, y bueno, ya eso es un trabajo que el Ministerio de Economía debe estar revisando. Sí, el PIT-CNT apunta al capital, ¿no? El capital primero está siendo grabado con estas modificaciones, hay un aumento en este caso impositivo al capital. Nosotros pensamos que siempre hay margen para trabajar en esa dirección. Los instrumentos son mucho más complejos, porque el capital siempre tiene muchos mecanismos para buscar evadir de una forma u otra la tributación, y creo que en ese sentido hay que ponerse a trabajar en algunas medidas, quizás no para el corto plazo, pero sí ya pensando hacia el año que viene, de algunas cosas corregir para tratar de que sí, el capital tenga un mayor aporte. Pero bueno, ahí está el secreto bancario, vimos todo este esquema offshore que saltó a la luz de los Panama Papers. Ahí claramente hay evasión fiscal también. Si bien el Uruguay mejoró mucho estos últimos 10 años desde el punto de vista de los controles y la transparencia del sistema financiero, salimos de la lista gris, salimos de una opacidad absoluta del sistema financiero nacional, pero creo que se pueden hacer cosas todavía para darle más transparencia, y eso va a redundar en una mejor tributación también. De todos modos, el gobierno ha planteado que, bueno, también, porque depende si uno habla del medio vaso lleno o del medio vaso vacío. Entonces ahí o es apocalíptico o es integrado. El gobierno en su discurso, en la conferencia de prensa, en los anuncios del lunes a las 3 de la tarde, mostró casi que un panorama muy optimista y que qué suerte que estamos reordenando la casa. Y de hecho, la cantidad de población que no iba a haber aumentado su impuesto, su IRPF,
también está denotando una realidad salarial muy preocupante de un 60% de los uruguayos, que es lo que planteaba inclusive el PIT-CNT ayer. Lo que el gobierno nos quiso mostrar como una cosa positiva, miren qué bien que todos estos uruguayos no van a recibir un aumento de los impuestos, en realidad porque ganan muy poco. Sí, nosotros tenemos ahí una franja salarial que todavía está muy sumergida. Eso tiene que ver mucho con la estructura productiva que tiene el país. Nosotros seguimos teniendo una estructura de base primaria muy fuerte y después un complemento muy potente a nivel de los servicios, ¿no? Entonces, siempre hemos sostenido que el Uruguay tiene que ir hacia una matriz productiva más compleja. Para eso hay que generar algunos incentivos. Para eso la región también es muy importante, porque Uruguay no puede pensar que va a producir ciertas cosas para proveer al mundo. Sí alimentos, pero otras cosas que implican mayor conocimiento, mayor valor agregado, nuestra dimensión hace impensable. Ahora sí nos permitiría pensar en encadenamientos productivos con la región en los cuales nosotros nos concentremos en ciertas fases de los procesos. O ciertas áreas de la economía nacional que han tenido un despegue enorme, como es la forestación y las plantas de celulosa, buscar que eso después puedan completarse esa cadena agregando eslabones focalizado en agregar valor, ¿no? Entonces, ahí hay cosas para hacer. Eso implica trabajar en temas de innovación, en temas de conocimiento, de capacitación de nuestra fuerza laboral. Nosotros, en ese sentido, creo que el Uruguay tiene que avanzar mucho. Nos enfrentamos a estos problemas cuando las pasteras, que a veces no había calificación en el trabajo nacional, frente a la eventualidad de la minería en gran porte, pasó algo similar. Eso fue un bluff. El Uruguay, en ese sentido, viene pensando, y tenemos un desafío con el petróleo, por ejemplo. En el caso de que Uruguay tenga petróleo, nosotros no tenemos capacidad instalada, de conocimiento, de gente preparada para todo lo que la cadena petrolera implica. Hay que pensar esas cosas, que son las que van en esa dirección, de decir, hacia el futuro empecemos a generar empleo de mayor calidad, trabajo más calificado. Creo que hay que hacerlo. Más allá que también es cierto, el agro ha generado trabajo calificado, porque uno dice, el agro es primario, pero detrás del agro también hay mucho conocimiento, porque hay investigación, desarrollo, en todo el tema de semillas, las nuevas técnicas productivas son muy sofisticadas, no es lo mismo producir con ganado pastando o con ganado en confinamiento, engordando en hangares específicos para eso. Ha habido también avances importantes en el Uruguay, pero nos queda todavía mucho por hacer.